tú ves que la gente, por el tema de la ignorancia, te dicen, eso no le agrada a Dios. Y tú crees que a Dios le agrada que estén padeciendo mensualmente más de 3.000 niños en un país para que tú puedas tener un móvil para que te le esté grabando. ¿Tú crees que a Dios le va a agradar eso? Entonces, a veces, como tenemos la mente tan chiquita, y solo miramos dentro de nuestro campo, parecemos burros o caballos, ¿no? Al caballo le pones, ¿no? Y entonces él no mira para los lados. Así muchas veces nosotros nos ponemos lastimosamente. Y perdonar que haya usado esa expresión, pero no, tú te das cuenta que es que son tonterías. Eso no le agrada a Dios. Y yo me pregunto, tú tienes un balón de fútbol en tu casa, ¿sabes? ¿Tú sabes la esclavitud que hay en la India por un balón de fútbol? ¿Tú sabes cuánto le pagan a esa gente por estar 20 horas al día construyendo manualmente un balón de fútbol? Como para que ahora me digan, eso no es de Dios, eso no le agrada. ¿Tú sabes cuántas cosas hay ahora mismo que están sujetas a esclavitud moderna que tú y yo las usamos? ¿Me entendéis? Entonces, nosotros tenemos la mirada demasiado corta y no vemos con más amplitud porque nosotros solamente vemos desde nuestra perspectiva. ¿Vale? Y cuando vemos en nuestra perspectiva, nos perdemos de cosas vitales. Entonces, yo digo, señores, hay algo más allá que lo que nosotros entendemos. Por ejemplo, quiero poner un tema sobre la mesa para empezar. Y es, ¿qué representa para vosotros la idea de que Jesús es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo que es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo? ¿Cómo que ha sido inmolado antes de que el mundo sea mundo? ¿Qué significa eso, señor? May, por favor. ¿Qué significa eso? Pues la verdad no sé qué es Inmolado es muerto. ¿Muerto? Sí. Sacrificado. Degollado. Claro. ¿Cómo es que pueden inmolar a alguien antes de la fundación del mundo? Porque ese era su destino. Pero ¿cómo es que lo hacen antes de la fundación del mundo? Apocalipsis capítulo 13, verso 8 dice lo siguiente: y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto antes de la fundación del mundo. Hay otras versiones que ponen antes de la creación del mundo, otras ponen antes de la fundación, otro antes de la creación del mundo. ¿Cómo es que lo mataron antes de que el mundo fuese mundo? Porque eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Bluetooth mode. ¿Qué te suscita a ti ese pasaje? Pues la verdad me trae memoria, estaba leyendo hoy Eclesiastes Sí. y decía, un versículo decía que era mejor, como quien dice, es mejor la muerte que cuando se nace. Es mejor, bueno, decía varias cosas así, pero Connected. entonces como que te plantea y te lleva es, primero, digamos como primero pues te lleva al futuro, a lo que ya, al final de las cosas. Correcto. Entonces, pues me imagino que, por eso pues me imagino que también, Pero ¿cómo es que pueden asesinar a alguien antes
de que se haya hecho una transgresión. Porque si fue antes de la fundación del mundo, todavía no había transgresión en la tierra, lo que llamamos caída o lo que llamamos pecado. Ahora, fijémonos en esta situación. Dice Javi que ha sido inmolado, que ha sido degollado, muerto, antes de que el mundo fuese mundo. Ahora, la pregunta es, Javi, ¿dónde fue el suceso de lo que llamamos caída o lo que llamamos pecado en el huerto? ¿Dónde fue? Fue en el pasado, de la creación de Dios. Vale. Adán y Eva fueron los primeros, ¿no? Sí. Los transgresores. Sí. Ellos estaban en el mundo, ¿no? Sí. Vale. Entonces, ¿cómo es que sacrifican al cordero antes de que estos dos pequen? ¿Cómo? ¿Qué explicación tú le das a eso? A ver. Pablo dice algo parecido. Pablo dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Mirar este pasaje, Jeremías capítulo 1, verso 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses, ojo, antes que te formase en el vientre, ¿dónde es antes del vientre? Lorena, ¿dónde es antes del vientre? ¿Dónde? Antes de demostrar. Pero ¿dónde es antes de que llegue aquí? ¿Dónde es? En el Padre. ¿Tú qué dices ahora? Antes que esté en el vientre, antes. Sí, ¿dónde es ese lugar? Antes del vientre. Estaba con Dios y Jesús estaba ¿Tú qué dices, Oliver? En el pensamiento del Padre. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, ¿vale? Y antes que nacieses, te santifiqué, ¿vale? Te di por profeta a las naciones. Ahora, mira lo que dice Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. De manera que antes que fuese, ya yo era un espíritu o un alma en Dios, ¿no? El banco o el depósito de las almas que se le llama, ¿sí o no? Entonces, la pregunta es, Euribel, ¿cómo se puede sacrificar al cordero antes de que suceda la caída del pecado? ¿Cómo se explica eso? Habíamos hablado algo de la eternidad. O sea, cuando nosotros hablamos de que algo ya aconteció, significa que ya aconteció en la eternidad. Solamente que nos separa una brecha de tiempo, de manifestación. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, obviamente, estuvimos primero en el pensamiento de Dios. Como él dice, antes del viento, o sea, ¿antes dónde? En el viento. Entonces, cada uno de nosotros estuvimos primero, porque Pablo en un momento dice, en Romanos 8:28 nos hablamos de lo que amaba a Dios, ante lo que fueron predestinados. Cuando hablamos de predestinación, obviamente es el reconocimiento, o sea, el conocimiento de antemano de las cosas que pasaban, de las cosas que nosotros no conocíamos, pero que luego llegamos a entender que lo que ya nosotros sabemos ya estaba antes. Entonces, ¿cómo es que se mata a alguien? Es parafraseando o buscando una forma de describir lo que sucede en la eternidad, porque en la eternidad las cosas no suceden, sino que son, porque todo esto lo separa una brecha del tiempo, del espacio-tiempo, porque Dios no habita en este tiempo. Si viviera en este tiempo, entonces no existiría, porque no fuera Dios. Interesante. Ahora, Clemen, Rivera ha dicho que Dios no puede habitar, se puede manifestar, pero no puede habitar en este tiempo porque entonces no sería Dios, porque si no estaría sujeto al tiempo, al espacio y a la materia, ¿no? Y a las leyes de la entropía. Ahora, interesante es que si a este cordero llamado Yeshua lo han inmolado antes de que hubiese lo que llamamos transgresión, ¿vale? La inmolación del cordero es para redimir algo. Lo interesante es que antes de que suceda ese algo, ya el Padre lo sabe, ¿sí o no?
Si el Padre lo sabe, ¿vale? Partimos de la idea que el Padre lo sabe. Incluso cuando va a pasar algo con Abraham y Isaac, él dice, ¿no? El ángel le dice, no lo hagas, que yo me he provisto de cordero, ¿verdad? Vale. Ahora, si ya sabían todo lo que iba a pasar, Clemen, si ya sabían todo lo que iba a pasar, ¿cómo es que tú, a pesar de que ya el Padre sabía todo lo que iba a pasar y se había buscado la manera de redimir la humanidad, aún así tú puedes ser juzgado? ¿Cómo puedo ser juzgado? Claro, si Aún habiendo... hay ya la herramienta de redención y ya sabiendo que tú ibas a fallar, ¿cómo le damos sentido si tú sabes que yo voy a fallar y aún así tú me creas para luego juzgarme y condenarme? ¿Cómo se come eso? Yo soy tu creación, tú sabes que yo voy a hacer daño, tú sabes que yo me voy a caer, tú sabes que yo voy a fallar y aún así tú me creas para juzgarme y condenarme. Explica. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Ok? Es decir, es la ignorancia la que nos condena. No es el diablo ni Dios, es nuestra ignorancia. ¿Ok? Y la ignorancia depende de nuestra libertad, de cómo ejerzamos nuestra libertad de voluntad. Si yo elijo que la voluntad de Dios gobierne mi vida y que ese cordero del que ya se ha provisto, que ya está ejecutado en la eternidad, haga efecto en mi vida, entonces es mi ignorancia y mi voluntad. Ahora me saldrá, no, ¿y Jeremías? Acabamos Vale. de leer Jeremías. Claro, ¿Qué pasa con la voluntad de Jeremías? Porque tú has hablado de voluntad. Es decir, el Padre ejerce una libre voluntad, claro. pero acabamos de leer Jeremías y dice, te santifiqué, te di por profeta, lo que yo te diga lo vas a hacer. ¿Dónde está la libre voluntad de Jeremías? Clem, explícanos, por favor. Dentro de... Yo creo que la libre voluntad de Jeremías era cumplir con eso. ¿Por qué? Porque su naturaleza estaba hecha para eso. Es como decirle a un león, no vayas a comer hierba, come carne. No, es que va a comer carne sí o sí, porque su naturaleza está inclinada a que él coma carne. Entonces tú no puedes venir ahora a hacerle vegano. Entonces, la naturaleza de la gente que hace el mal es esa. Sí, si no, no habría Y vasos entonces- de deshonra. Y entonces, es decir, el Padre ha creado esos vasos para condenarlos. No diría yo para condenarlos, porque no Ahora, sabemos a si el ciencia Padre- exacta qué va a pasar con Clemen, ellos. si el Padre entonces ha creado vasos de deshonra, entonces si Él mismo lo ha creado de deshonra, no tiene sentido entonces el juicio, porque ha sido Él que los ha creado como vasos de deshonra para juicio. ¿Dónde está entonces la libre voluntad de esa gente? La libre ¿Para ser volu- buenos La libre, o para querer ser buenos? la libre voluntad de esa gente se esconde en su interior y ellos tienen que descubrirla. Cuando tú conectas, por ejemplo, nosotros hemos aceptado seguir este camino de la espiritualidad. A ver, perdón, ¿tú lo has aceptado o la eternidad te ha llamado a que vengas al camino? Me ha llamado, pero yo también tengo que aceptarlo, si no Dios también estaría violentándose a sí mismo. ¿Tú crees? Porque estamos hablando de que Él nos ha dado libre voluntad, no libre albedrío, libre voluntad. Y ahora, vale, tomemos como ejemplo otra vez a Jeremías. ¿Cómo podemos expresar la situación de Jeremías que no vemos libre voluntad de él para decidir, ¿vale? Para decidir, aunque dentro de él haya encriptado el que tenga que cumplir con eso, pero ¿dónde está él? Yo no quiero hacer nada de eso. O también podemos tomar a Jonás. En el caso de Jeremías, la cuestión es que él todavía no tenía la madurez suficiente para saber qué quería hacer y qué no. Por eso él dice que es un niño. Cuando tú eres un niño, tú puedes decir hoy quiero una piruleta,
pero mañana quieres pizza. Pero acuérdate que dice, antes que te formase en el vientre, le está, ya te di como profeta. claro, él ya le ha dado eso porque, La pregunta, Clemen, ¿por qué? Si Jeremías, ¿por qué le ha dado ese nombramiento de profeta? ¿Por qué? ahí ya hay problemas. Una pregunta. Dice, ¿somos esclavos del pecado o de la ley? Sí. Entonces siempre vamos a salir de Pablo es el que enseña ese concepto, correcto. Vamos a ser esclavos. O del Pablo pecado. enseña o que eres esclavo del pecado o esclavo de Jesús. Pero siempre eres esclavo. Siempre es esclavo. Por lo tanto, O sea, que no hay. la libertad no Pablo hay. enseña que incluso el mal que no quiere, ese hace. Es decir, es esclavo de alguna u otra manera. Y Pablo enseña que no hay tal libre albedrío. Ojo. Solo libre voluntad, que Solo es diferente. solo libre voluntad. que es Mira lo que diferente. dice este Sí. versículo. ¿Cuál? A ver, dinos. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada haya después de él. Pues simplemente decía lo que él decía, que no, como quien dice, pues yo entiendo que uno tiene Dios ya escribió, ¿sí? Ya dijo, esto vas a hacer esto. Perdón, Pero- para ahí. Dios ya escribió Ya, bueno, ya tiene sí. sobre ti. Sí, Vale, entonces no hay nada que tú puedas alterar. no. Entonces, Mike, si yo te necesito formular la siguiente pregunta. Si ya Dios escribió, ¿qué escribió Dios de ti con respecto a tu vida? Explícanos algo así breve. ¿Qué fue lo que Dios escribió? Bueno, si me hicieras esa pregunta, ahora Mike te diría en este momento, ¿qué escribió? Pues mentirosa por el si te dijera que lo sé todo, o lo sé. Ok, ¿Ves? gracias por tu sinceridad. y por tu Pero honestidad. sé que... ¿Sabes que ha escrito algo? Sí, hay algo que yo tengo que descubrir. Que descubrir. Muy bueno. Al final, todos estamos en ese viaje de ir descubriendo. Eso es buena la pregunta. Javi, ¿qué pasó? No. Pensé que quería decir algo. Entonces, según hemos leído o has leído en Eclesiastés capítulo 7, hay como un marcaje divino sobre una vida ya, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Mira lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos. Y ahí tenemos que parar, porque gracia es algo inmerecido. Es decir, eres salvo sin merecerlo. Hablando del concepto de la salvación, de soteros, ¿no? Que el concepto de la salvación es un concepto bastante ambiguo en el sentido de salvo de qué, ¿no? Salvo de nosotros mismos. Ojo, ahora, por gracia sois salvos. Esa es la primera parte. Es decir, inmerecidamente, vamos a traducirlo de otra manera, inmerecidamente sois salvos. Ahora, mira lo que dice aquí. Por medio de la fe. Es decir, está ligando la salvación con fe. Y yo diría ahí, o sea que yo tengo que tener fe. No. Mira lo que responde. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Lo que acabo de decir. La gracia y la fe no es de vosotros. Y aquí lo dice, pues es un don de Dios. Pero, y mira lo que dice. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora, si es gracia, que es un regalo inmerecido, y es por fe, que tampoco es mía, que es un don de Dios, porque es el don de la fe, ¿verdad? Entonces yo no he participado en nada. Entonces si hay una predestinación divina y una ejecución sobre mi alma, ¿dónde queda, Clemen, mi libre voluntad? Hago una pregunta, porque quiero hacerle una pregunta. Si Adán y Eva hubieran tenido la suficiente madurez para no comer del árbol, Jeremías hubiera hecho lo que no hubiera dicho lo que ha dicho, Jonás hubiera hecho
se hubiera comportado de la forma que se comportó, Caín hubiera matado a su hermano. Entiendo el postulado. Entonces, si no hubiera habido ese suceso, no voy a decir transgresión, ese suceso, ellos hubieran hablado así, se hubieran comportado así, ¿qué hubiera sido de ellos si esto no hubiera sido así? Entonces tendríamos que borrar el pasaje que hemos leído, que el Padre mismo dice, ¿vale?, que Él inmoló al Hijo antes de que el mundo fuese mundo. ¿Vale? Quiere decir que la inmolación de Yeshua no es fruto de la caída de Adán y Eva. Ojo, Por eso pregunto eso. ojo lo que estoy diciendo, y está grabado. La Se inmolación llama de, Abraham. la inmolación de Yeshua no es fruto de la caída de Adán y Eva. Ya Él estaba inmolado, porque si no es Adán y Eva es otro. Porque parte del programa divino es la caída. Porque si no, como estamos hablando de aspectos de eternidad, y en este aspecto de la eternidad pasada, ¿verdad?, donde están todas las Haneshamot, donde está ese banco de las almas, ¿vale? Allí hay un precontrato de alma, que es allí donde quiero llegar, al contrato de las almas, donde yo firmo un acuerdo de alma, ¿vale?, para poder venir aquí. ¿Por qué hice eso? Mirad, Job capítulo 38, verso de 4 al 7. Mirad lo que dice Job 38. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Es una pregunta que le formulan a Job, el Eterno. Cuando alababan juntas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Que en este pasaje alude a la preexistencia del alma, ¿verdad? El alma fue testigo de la creación. Ojo a esto. Indicando una participación activa en los designios del mundo. Es decir, si ya hay alguien alabando antes de que fuese creado el mundo, Melvin, mira, ¿dónde estabas tú?, le dice el creador a Job, cuando yo fundaba la tierra. Se lo pregunta. Dice, y mira lo que dice: cuando alababan juntas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quiénes son las estrellas del alba y quiénes son esos hijos de Dios, Melvin? Antes de que el mundo fuese mundo, que ya estaban alabando. No tengo idea, pastor, déjenme tranquilo a mí. Euribe, ¿quiénes son esas estrellas del alba? ¿Quiénes son esos hijos de Dios que están alabando antes de que el mundo fuese mundo? Pues nosotros entendemos que la palabra de los hijos de Dios se refiere a los ángeles. ¿Y quiénes son las estrellas del alba? Pero las estrellas del alba no me había parado a analizar ese texto. Interesante, ¿no? Porque hay dos grupos. Claro. Pasa que fácilmente nosotros al leer rápido pensamos que es la misma cosa. Pero hace una diferenciación. Porque dice Y eso ya hay una separación. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quiénes son esas estrellas del alba? ¿Alguien no quiere descifrar esto? ¿Sí? ¿No? Y si no es lo que acabas de decir, Tranquilidad. si no es lo que acabas de decir, las almas. ¿Tú qué opinas, Maya? Pero ¿por qué estrellas y por qué del alba? Ok. Voy a tocar un tema que tiene que ver con espiritualidad, ¿vale? Quiero tocar el mundo superior, ¿vale? Donde hay el depósito de almas, llamado también Atzilut, ¿vale? Eso es el mundo superior, ¿vale? Todavía no hay creación, pero hay algo creado. La Biblia enseña que lo que está hecho fue hecho de lo que no se ve. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿vale? Es decir, esto es un reflejo de algo, ¿vale? Ahora, Atzilut es la emanación, ¿vale?, de donde se recogen todas las almas. Es como un depósito antes de que las almas vengan a la creación. ¿Por qué? Porque si antes de que el mundo fuese mundo ya hay alguien alabando, tiene que estar en algún lado las almas, porque Eclesiastés dice que el Padre depositó eternidad en las almas. Interesante. Parémonos un momento ahí.
¿cómo que el Padre depositó eternidad en las almas? Melvin, ¿es lo mismo depositar eternidad en las almas o a crear el alma como eternidad? Habría que ver eso en hebreo. Habría que verlo en hebreo. Claro, es que ahí pone depositó. Job, ¿todavía estamos en Job? Sí, 38, 4, 7, sí. del ¿Qué versículo? 4 al 7. ¿Leo? Si quieres, lee. ¿Dónde estabas tú cuando yo establecí la tierra? Si sabes tanto, si tú sabes tú quién determinó sus dimensiones y quién extendió del cordel de medir sobre ella, sobre qué fueron fundados sus cimientos o quién puso su piedra angular cuando las estrellas de la mañana cantaban todas. Lee mejor Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Lee el capítulo 3, el verso 11. Eclesiastés, ¿qué? 3, 11. Ah, ¿Qué está? En la K2. Ok. Entonces, digamos, Axilo es como un es como la banquilla. Correcto. Estamos en un campo de fútbol y las almas están como esperando a entrar a jugar, pero por un determinado tiempo, obviamente. Él ha hecho todo para satisfacer su tiempo. También Él ha dado a los seres humanos una conciencia de la eternidad, pero de tal manera que ellos no pueden comprender completamente desde el principio a fin las cosas que Elohim hace. Tremendo, ¿no? Bueno, Claro, Esa es la K2. Eso es hebreo. yo no digo nada. Ahora, ¿cómo es eso de que Dios ha depositado eternidad en las almas o las ha creado con eternidad? Eso. 3 con 11. Es el que es que no es lo mismo crear que depositar, porque cuando tú deposites porque no hay. Obviamente, si usted me va a hacer un depósito bancario porque yo estoy careciendo de algo o porque simplemente usted me quiera Interesante. hacer de viso. Interesante. Ahora, la única manera de tú poner eternidad en el alma es que esa alma esté fuera de la eternidad. ¿Os dais cuenta? Esta es la parte compleja. Es decir, Pero entonces Axilo no está en la eternidad. por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿En dónde queda Axilo? Por así decirlo. Atzilut es el mundo superior. Está escondido en Dios. Es decir, es un fragmento de Dios. No sé si me hago entender. Es decir, en el Padre hay un depósito de almas en la conciencia de Él, en el pensamiento de Él, lo que nosotros llamamos. Eso que nosotros llamamos el pensamiento de Dios es Atzilut. Es decir, todavía esa alma está fuera de la eternidad porque Dios habita fuera de la eternidad. Es que la eternidad está dentro de Dios. Dios no habita dentro de la eternidad. Pero Isaías dice que habita A la eternidad, en la eternidad, correcto. Esa es la percepción que dice Isaías. Ahora, habita, ¿qué tiene que ver? Con hacer morada, con manifestación. Ojo, Claro. más no que está en la eternidad. Es decir, su manifestación habita en la eternidad. Porque si es así, porque si no, no fuese Dios. Él de una u otra manera se manifiesta. ¿Dónde? Dentro de la eternidad. Pero Él, ¿dónde habita? Fuera de ella. Porque Él creó la eternidad. Vale, entonces, conectando las ideas. Estamos hablando, por ejemplo, de que el Padre se encuentra en el mundo de Atzilut, en el pensamiento. Sí. Ahí es donde están las cosas. Entonces, fuera de eso, están las almas. Correcto. Entonces, para que... Antes de que se forme. Antes de que se forme. Correcto. Vale, y de ahí cómo es que tienen que formarse. Las forma el Padre. Las forma el Padre. ¿Vale? Esto es lo interesante. Las forma el Padre. Vale, pero, Para salir de la emanación de Él. pero Porque están en el pensamiento de Él. Claro, pero dijimos, Dios no habita en la eternidad, Dios No. no es eterno. No. Entonces cuando deposita la alma es porque está fuera de la eternidad. Correcto. Acordaros que el concepto del Tzimtzum, ¿vale? Que es la autocontracción del Creador,
para crear un espacio, una brecha de luz para Él poder crear. Es decir, para Dios crear, si Él ocupa todo en todo, para Él poder crear, Él se autocontrae. Es lo que llamamos Sin Tzu, o también conocido Big Bang, ¿vale? Es esa autocontracción de la eternidad, de un fragmento de luz para Él crear un espacio. Y en ese espacio Él crea, porque es que Él no puede crear si Él ocupa todo en todo. ¿Os dais cuenta? Es complejo, ¿no? Es difícil. ¿No? Lo que pasa, se trata de ordenar lo que ya sabemos y darle otra... A ver, La eternidad se podría decir que es una conexión. Se puede decir que es una conexión. lo que pasa es Porque que porque si Él no habita en eternidad, pero hablamos de eternidad, es porque es un Él medio. se manifiesta en la eternidad. Claro, entonces es un medio a través del cual se conecta con nosotros. Fijaros, dentro de los contratos de alma, es decir, dentro de esa mente de Dios, ¿no? Ya yo conocía a Mike. Es decir, simplemente lo que ha hecho este espacio del tiempo es unirnos, es conectarnos, ¿vale? Pero ya tú y yo nos conocíamos en Dios. Mira, lo voy a poner como un versículo para, sé que esto, espérate, para que no nos enrollemos. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Pablito lo explica bien. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme, oye, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, hay un grupo predestinado para eso, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó, a los que llamó, los justificó, a los que justificó, los glorificó. Y esta es la parte más complicada de la que enseña Pablo, porque esto no se enseña en las congregaciones. La justificación, la santificación, la glorificación. Son conceptos bastante complejos. Y el más complejo de todo es la glorificación, porque la glorificación es un estado futuro. Porque la justificación sí se puede manifestar en el presente, pero la glorificación no. Y Pablo habla de la glorificación en un estado de pasado. Algo que pasó. La pregunta es, ¿dónde nos glorificó? Él nos glorificó en el pensamiento, ¿no? Allá. Por lo tanto, antes de que yo viniese aquí, ya yo hice algo. Déjame seguir explicándolo de otra manera. Pero, a ver. Mira, antes de que tú vengas aquí, tú escogiste tu familia, tú aceptaste tus padres. Espérate. Tú escogiste tu pareja. Ay, santo Dios. Es decir, en el pensamiento divino, todas las almas nos conocemos. Porque estamos en un estado de conciencia inalterado. ¿Vale? La conciencia se altera cuando entramos en este espacio, tiempo temporal. En este espacio es donde nuestra conciencia le llamamos caída. Es decir, nos fragmentamos en la unidad con el Ejad, con Dios. Pero en Dios no hay transgresión. ¿Os dais cuenta? Es decir, antes de que Clemen viniese a este plano, Clemen era perfecto. Porque por eso dice que Dios hizo todo perfecto. ¿Dónde era perfecto Clemen? En Él. ¿Dónde es imperfecto? Aquí. Pero la imperfección de Clemen es perfección para Dios. Por lo tanto, no venimos a aprender, sino a recordar. Correcto. Y a rectificar algo que ya hicimos en la eternidad pasada. Pero Es decir, entonces no tenemos que rectificar nada si estábamos perfectos en Dios. correcto. Pero allí en esa perfección hicimos también transgresión que para Dios es perfección. Mira,
Nosotros le llamamos imperfección ¿a qué? A un error. Pues Dios le llama perfecto. Él dice en Génesis que todo lo que él hizo, ¿lo hizo qué? Perfecto. La transgresión es imperfecta para nosotros, para Dios es perfecta. Porque la transgresión forma parte de un plan perfecto divino. No sé si me estáis agarrando. Por lo tanto, Él inmola al Cordero porque su plan es perfecto y dentro de su plan perfecto está que esta señorita transgreda la ley. Eso es perfección para Dios. Llevar a cabo un plan perfecto. ¿Vale? Vale, voy a seleccionar un versículo. Bien, dale. Es en Efesios 1, capítulo 1, versículo 11. Dice: en él asimismo, bueno, voy a leer antes para que se entienda el contexto. Pablo está hablando de las bendiciones que tenemos estando en Cristo. Vale, voy a empezar a leer desde el verso 3. Comienza alabando a Dios, dice: bendito sea el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Okay. Eso sería pues en el pensamiento del Padre, ¿no? Entonces dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, nuestro diseño original es que seamos santos en amor, porque Dios es amor en esencia. Entonces, habiendo sido predestinados, obviamente cada uno de nosotros somos predestinados para ser adoptados, es decir, no éramos hijos, nosotros fuimos adoptados por Dios. Entonces, adoptados somos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ese es un punto. Pero quiero llegar al verso 11, pero antes quiero que se entienda el contexto. Dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, nosotros somos parte de la alabanza de Dios porque nosotros somos para Él alabanza. Es decir, que nosotros reflejamos y con nuestra propia existencia manifestamos la grandeza de Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Otra vez hablando de la voluntad, el misterio de su voluntad, algo que ninguno de nosotros conoce en su totalidad. ¿Sabes qué dice en hebreo? El cumplimiento de su voluntad. Dale. El cumplimiento. Ok, entonces según su beneplácito, algo que le apetece o que, como nosotros decimos, que le da la gana, sí, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, voy a ir tocando cada una de estas frases porque vamos a caer en el verso 11. Ok. En reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y cuando hablamos cumplimiento de los tiempos, porque como hablamos ahorita, lo que nos separa de la eternidad es este espacio-tiempo. Entonces, del que hace así que las que están en el cielo como las que están en la tierra. Entonces aquí caigo en el verso 11. En él, asimismo obtuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Correcto. Entonces ahí está, o sea, ¿dónde nos queda esa parte de que nosotros tenemos el libre albedrío? O sea, No hay. no habría, porque dice: Él hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. Cuando nosotros decimos, y como Mike dijo ahorita, o sea, ya Dios escribió, pero ¿qué escribió? No fuiste tú. Acordaron que libre albedrío es una redundancia. Libre voluntad. Albedrío significa libertad. Y libre es como decir libre de libertad. Claro. El libre albedrío es un concepto de San Agustín de Hipona. Es un concepto de San Agustín de Hipona del siglo II. Este concepto no es apostólico. Ojo, los apóstoles no tocaban el concepto de libre albedrío. De la libre voluntad, de la libre libertad. Es decir, este concepto entra con los padres de la iglesia apostólica, católica apostólica romana. Es San Agustín de Hipona el que propone el concepto de libre albedrío. Pero que no Ojo, sería el no es un concepto judío. En la fe judía no existe libre albedrío. Existe el concepto de libre albedrío, que es otra cosa. Cuidado, no confundamos, porque hay maestros de espiritualidad que enseñan el concepto de libre albedrío, pero no el libre albedrío. Ojo con esto. Es decir, dentro de la fe judía no existe libre albedrío. Todos estamos sujetos a algo y todo está marcado
dentro de Él. Es lo que dice Pablo en Colosenses 1. Todo fue creado en Él, por Él y para Él. Claro, Y todo subsiste en Él. De manera que fuera de Él no hay nada. claro. ¿Vale? Por lo tanto, todo está sujeto a Él. Aún las tinieblas y las potestades están sujetas a Él. Pero entonces ahí es como usted estaba replanteando ahorita, o sea, si Dios conoce todas las cosas y todas las personas, no es que hayan sido, no es que hayan escogido su camino, sino pues es Dios, ¿no? Porque Que los guió a escoger así. Que los guió a escoger así, entonces Correcto. veríamos desde nuestra perspectiva que Dios es injusto, que nos crea para luego condenarnos. Entonces, Desde una perspectiva humana, desde una humana, perspectiva humana se percibe así. Es que Dios no hace acepción de personas. No, Dios tiene un plan perfecto y dentro de ese plan perfecto, ¿verdad?, está el hacer esas cosas. Ahora, desde una perspectiva humana, nosotros nos posicionamos en el nivel pesha, en el literal, y decimos, ¿cómo es que Dios hace estas cosas? No, si no entramos en el nivel más elevado de entendimiento de la palabra, nos vamos a frustrar. Y es que tenemos que entrar en un nivel espiritual, donde el descanso nuestro está dentro de Yeshua HaMashiach, dentro de Jesús. Porque en mi fe radica en Él, porque Él la depositó en mí. Es que esto es lo más interesante. Es decir, el plan divino de Dios tiene que ver con algo perfecto. Y aquí entra un dilema que yo entiendo que la gente le cree ofuscamiento. Porque es que la Iglesia Católica Apostólica Romana postuló el tema del infierno como un tema central. Nunca la Iglesia tuvo el tema del infierno como un tema central. Siempre el tema central fue la alabanza de Yahweh a Dios. Entonces, cambiaron los postulados y ahora se toma como tema central el tema de la salvación para no ir al infierno. ¿Os dais cuenta? Entonces, el que Jesús haya hablado del infierno de manera metafórica y alegórica, se cogió de manera literalizada para hacerlo central dentro de la fe. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque la gente que está en una congregación sirve a Dios por miedo. como replanteé el otro día, o sea, Es miedo. decimos que amamos a Dios por cosas así, pero realmente lo amamos por obediencia, porque tenemos miedo de supuestamente ir para el infierno. Entonces, es ahí donde caemos desde nuestra perspectiva. Obviamente, si Dios es justo que nos crea, si Él no creó y que todas las cosas que nosotros hemos escogido es porque Él las escogió por nosotros, no tendría sentido. Entonces, ahí cuando te habla de la imperfección, de que nuestra imperfección para Dios es perfecta. Ahí que leo pasar Hebreos 17. ¿Quién lo lee? Sí, dice Hebreos 10, es necesario mineral, es el 6. No, Hebreos 17. A ver, dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién habla ahí? El escritor, no se sabe quién es el escritor. No, pero, o sea, se supone que alguien está hablando en referencia de alguien. Porque dice, he aquí vengo a hacer tu voluntad. Tendríamos que ver. Entonces vengo, oh Dios, Hacer. a hacer tu O voluntad. sea, nosotros no hacemos lo que queremos. ¿Dónde está el libre albedrío? No está. Clemen, dale. ¿Dónde está el libre albedrío ahí? Hebreos 17. Dice el escritor, entonces, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad, que está escrito en el rollo. No, por eso te he dicho que no, que por eso he preguntado de que si no hubiera habido esas transgresiones, ¿qué hubieran dicho? Entonces, la cuestión es lo que habéis dicho, recordar, no tengo mucho que añadir en los capítulos. La cuestión, la cuestión sería, por ejemplo, cuando los creyentes a la
su posición con respecto a lo que Dios ya creó en ti, pero luego se postula el tema del libre albedrío, de que tú haces cosas que aparentemente no están de acuerdo a lo que el Padre ha dicho de ti. ¿Cuál es tu posición? ¿Tú estás haciendo lo que ya está escrito de ti o tú estás haciendo lo que tú quieres? Creo que va de la mano. Va de la mano. Va de la mano. Ni una posición ni otra posición. A ver, pues siempre he seguido la misma línea, ¿no? Yo creo que muchas cosas de las que hacemos estamos haciendo la voluntad del Padre. O sea, si antes, como decíamos, ya nos predestinó para algo, el solo hecho de caminar de respetar, ya estamos haciendo lo que ya se nos han para. Entonces, para mí es el descubrir, el caminar es el descubrir eso que para qué fuimos creados. No lo tenemos claro de momento porque no lo tenemos claro de entrada, no lo tenemos claro, no la más de entrada. Pero el caminar nos va mostrando ese camino. Así que yo pienso que va a la par también en que también sí hago lo que quiero, pero ese saber lo que quiero también va conectado con lo que el Padre ya ha hecho de mí. O sea, Él me ha dado la capacidad, Interesante eso. Él me ha dado la capacidad de yo entender mi camino. Melvin, y él también te dio la capacidad de no equivocarte. Porque vamos a ver, cuando nosotros nos equivocamos, obviamente no, o sea, todo fue creado por el Padre. Nos da la capacidad de que nos equivocamos porque el equivocarnos nos eleva o de alguna manera nos abre puertas, nos muestra caminos, nos hace cosas, nos hace trascender. Entonces, yo siempre he pensado, mi pensamiento y mi perspectiva, que y voy en contra de eso de la voluntad de Dios, siempre he ido en contra porque cuando me preguntan, ¿qué es la voluntad de Dios? No es que estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo la está haciendo? Pues no sé qué estoy haciendo, pero no es que voluntad de Dios hace. Para mí es más fácil decir, la verdad estoy caminando, estoy haciendo esto y ahí está la voluntad de mi Padre. Y una pregunta, Melvin, y paso por hacer tu voluntad sabiendo que Dios mora dentro de ti, hacer la voluntad de Dios. Claro, 100%. 100%. Ahí, y mire, traigo acá, por ejemplo, entonces dice, el verso 10, que continúa por primero, en esa voluntad, es decir, igual en la voluntad de Dios, somos santificados. Es decir, lo dijo Mel, cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos, que nosotros entendemos que somos nosotros, pero realmente es lo que el Padre nos está haciendo, somos que santificados. ¿Mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces, o sea, aquí voy más profundo y voy a tocar. Entonces, cada persona que hace una cosa mala, la hace porque Dios lo mandó a hacer. Pero entonces, si Dios mandó a hacer esa cosa mala, estamos hablando de que ellos son santificados cuando hacen eso. Porque dice, en esa voluntad somos santificados. Y cómo concebimos Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Yo llamo al cielo y a la tierra para testificar contra ti hoy que yo te he presentado con la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge vida para que vivas tú y tu descendencia y tu sea y tu familia. Es que entonces, o sea, ese versículo si yo lo conozco, que cuando Dios le pone a penetrar a la tierra prometida, lo que había que escoger. Obviamente, ahí Dios está repartiendo, o sea, escoja, pero realmente, ¿En base a qué es el escogimiento? ¿en base a qué? Claro, ¿qué pasa? Porque él dice, escoja, pero ellos no van a escoger, sino que él mismo va a escoger por ellos. O sea, literalmente. Pero entonces, si es el mismo Dios que hace todas las cosas, es que ¿cuál es el sentido de que nosotros nos sigamos cuando una gente hace algo malo y no causa? Quiero tener algo que estaba diciendo, pero pienso que desde el punto que dice ya cuando para terminar que habla sobre lo malo y bueno, yo creo que él se queda o nos quedamos en la posición de nosotros como debemos saber, o sea, nosotros queremos interpretar alguna fuerza y una energía que es mucho más grande que nosotros y manda a hacer otra, dice algo
trascendamos de aquí, de lo bueno, de lo malo, de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y simplemente conectémonos con esta fuente, con esa energía y caminemos con ella. Es decir, no la entendemos, no sabemos para qué, no tengo idea de qué es lo que no, pero yo camino con esa energía. O sea, de alguna forma, Melvin, el planteamiento sería elevarme tanto hacia esa conciencia mesiánica de Jesús, de tal manera que ya yo no conciba ni lo bueno ni lo malo, sino que conciba el propósito divino. Exacto, esto es una obra del mal, esto es una obra del mal. Viene. Pero si yo trato de atravesarla, yo voy a tener problemas porque no la comprendo. Pero si yo me monto acá arriba y sigo con ella, así entonces yo voy a comprender cuando voy a dar mejor. O sea, yo no voy a preguntarme por qué la obra está grande, por qué está tanta fuerza, sino que simplemente yo voy con esa energía. Entonces ella me va iluminando sobre eso, es el mensaje. Yo voy a lo que yo pienso y digo, que él nos mandó algo. Y por ejemplo, Adán y Eva estaban conectados con él, pero él los mandó algo. Él quería saber si ellos pecaban. Él quería saber, o sea, no lo Él ya sabía, pero con la libre voluntad quería saber. Yo digo, ¿quieres saber si somos capaces de aguantar la carne, de no comernos la manzana? Quería dar esa confianza, esa cuota de confianza que supuestamente transferimos. Mira, Desde ahí, para mí desde ahí vino. Imagínate que tú tienes este vaso, Lorena, ¿no? Y este vaso tú lo has creado, tú eres la fabricante de este vaso. Dice, ¿para qué es? Este vaso contiene líquido, ¿no? Échale ácido dentro para ver qué pasa. Vale. Si tú ya sabes que este vaso no puede llevar ácido, entonces lo que tú no puedes plantear es que echen ácido. Por lo tanto, este vaso representa a Adán y a Eva. Si tú ya sabes que este vaso no tolerará ese aspecto de lo que llamamos transgresión, entonces no tiene Pero sentido tenía un que tú lo pongas. propósito, seguía con el propósito. Ah, bueno, pero eso es otra cosa. No me ha dejado terminar, seguía con el propósito de, porque si también sabía que su hijo iba a ser el cordero inmolado, entonces ya sabía por dónde quería poner. Si estos no fueron capaces de abstenerse al pecado y matar a su hijo, que sabía cuál era el propósito de él y que él sí lo pudo lograr. Yo digo que el propósito de él con nosotros es que alcancemos a lo que alcanzó su hijo. Mira, O sea, mira, hay un gran problema en todo esto. Y es que nuestra alma baja nos juega una mala pasada. Y es lo que tiene que ver lo que dijo él. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho. Es muy amplio lo que ha dicho. Lo ha dicho resumido, pero es muy elevado. Nosotros nos ofuscamos, nos frustramos, ¿vale? Porque no logramos entender algo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando lo que yo propongo delante se sale de mis manos, mi parte humana se frustra. Mi parte humana se frustra. ¿Por qué? Porque esa es la incapacidad que Dios depositó en mí. Justamente, diga el débil, fuerte soy. ¿Me entiendes? O sea, hay una incapacidad creada por el Padre que es perfecta. Y esa incapacidad no nos lleva a entenderlo a Él. Pero Dios lo hizo así. Justamente para que lo que llamamos búsqueda de conocimiento sea la incapacidad de nunca entenderlo. Para que mi ser nunca se sacie. Porque si mi ser se sacia, ¿te imaginas? Entenderlo por completo a Dios. ¿Os imagináis lo que supondría eso para el ser humano? Orgullo, altanería, ego, soberbia, prepotencia. Sería todo un caos. Tendríamos la potestad de hacer y deshacer. Entonces, Dios creó esa incapacidad, como ha dicho Mendy, en nosotros, para no entenderle por completo. Es que eso es lo interesante de este Dios, que nos deja permitir ver aspectos, cuidado, de Él que tienen que ver con nuestra vida, pero no con Él. Ojo con esto. O sea, no hay un ser humano que entienda a Dios. No lo hay. Ni los profetas. No hay nadie que entiende a Dios. Todavía no hay nadie. El único que ha pisado esta tierra, con todos los méritos, es Jesús. O sea, no hay nadie de nosotros que pueda entender a Dios. Entonces, nuestra incapacidad por entender a Dios es perfección para Dios. Si eso es lo bueno de esto, que Dios nos está llamando a tener sed
O sea, lo interesante de esto es que yo hoy entiendo algo y mañana me lo desecho. Clemen, eso es lo interesante. Que tú hoy entiendes algo y mañana ya no te sirve ese concepto. Porque el infinito es el infinito. Es decir, no tiene fin. Y lo que yo hoy concibo como algo, mañana se me manifiesta y se me revela como otra verdad. Por eso yo le digo a la gente, no pelee por conceptos. No se frustre por conceptos. Porque estamos hablando del Ser Supremo, María Paula. Que ese no tiene fin. Y yo digo hoy, Dios se me revela de esta manera y ya mañana Dios decide revelarse de otra manera. Y entonces, lo que yo antes llamaba como revelación, ahora me crea frustración. ¿Por qué? Porque el Ser Supremo no tiene fin. Y dice la palabra que se va renovando día tras día. Entonces, lo que fue ayer ya no es hoy. Fijaros, incluso, mirad este concepto que yo traigo hoy. ¿Veis? Todos los maestros que enseñan hermenéutica, Biblia, espiritualidad, Kabbalah, todos ellos, el pensamiento de ya pasó. Olvídate, te sirve como base, pero no para seguir examinando y estudiando al Creador. O sea, si tú no creas un estudio personal en el Creador, tú te vas a frustrar. Eso es lo interesante de esto. Es decir, lo que un día dijo Rabbi Akiva solamente me sirve como base de partida. De ahí para allá yo tengo que crear mi propio nivel de interpretación y de relación con el Creador. Porque si no, yo me voy a frustrar. Porque si yo comienzo a seguir los lineamientos del pasado, tenemos que entender una cosa. Esa gente ya pasó. Y esa revelación pasó. Ahora el Creador se está revelando de otra manera. Fijaros, por eso, cuando vamos a Joel 2:28, dice, y ahora tendrán sueños, verán visiones. O sea, antes era para los profetas, ahora es para todos. Ahora hay un derramamiento. Y el Espíritu, sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Cuál es el problema de nosotros? Nosotros, y te dejo, nosotros cogemos un concepto. Vale, el maestro Mel, o el maestro Clemen, o el maestro Oliverio, enseña esto. Y yo creo que eso es la panacea. Ya, yo creo que eso es Dios. Amado, eso es frustración. Eso simplemente es el concepto de la revelación que vino al maestro Clemen, al maestro Oliverio o al maestro Melvin. Y esa es la concepción en la cual él percibió y entendió a Dios. Es decir, Lorena tiene que buscar su propia revelación y experiencia con Dios. Pero hay un problema. Sí. Porque hay un problema ahí, porque cuando, por ejemplo, estuvimos hablando de eso una vez, o sea, ¿cómo nosotros vamos a saber que lo que está diciendo Clemente, que lo que está diciendo Melvin, que lo que está diciendo Lorena es Dios? Entonces, Porque esa es su interpretación. Porque esa es su interpretación. Entonces, Eso es lo que quiero ese es el entender. problema, porque cada uno, por ejemplo, yo estaba comentando con una persona que, o sea, que lo que los judíos hacen es, cuando Jesús se enfrentaba a los maestros, era para buscar una mejor revelación e interpretación de lo que decía un pasaje de las Escrituras. Correcto. Y algo que aprendí es que los judíos no descartan ninguna de las ideas, sino que ellos buscan como un equilibrio y dan una interpretación a lo que puede servir. Por ejemplo, el hermano Melvin dice esto, X es igual a Y, pero luego Clemente dice, no, Y no puede ser igual a X. Y lo que dice Clemente es que Y no es igual a X porque X es igual a Y. Entonces, no descartan ninguna de las dos, porque no saben en su totalidad entender el pensamiento infinito. Correcto. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo yo sé que lo que está diciendo Clemente, lo que está diciendo Melvin es? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? No lo descartan. Correcto. Simplemente lo dejan abiertamente. Hay algo que el alma reconoce, ¿vale? En el entendimiento de la enseñanza. Y es que tu alma se apega, se afina a un tipo de revelación o de conocimiento. Cuando le conviene. Cuando le conviene. Y cuando le trae revelación, ¿vale? Es decir, Melvin dice algo, o Clemen, o May, y yo en mi alma siento afinidad con lo que dice. ¿Por qué? Porque eso sirve como punto de partida para que mi alma despegue, despierte. Pero yo si sigo siguiendo a Melvin, voy a terminar teniendo un problema. Claro, porque... ¿Sí me estás entendiendo? O sea, yo soy maestro y yo soy el punto de partida. Soy como ese encendido de mecha. De ahí para allá ustedes tienen que tener un camino. ¿Sí me entiendes, May? Es decir, tu nivel de relación con Dios, yo te puedo decir, May, ora 7 horas, y tú en 5 minutos lo consigues. Ese es el problema de todo esto.
cuando nosotros nos sentamos, hay un concepto en teología que se llama Sit in Leben, es un concepto en alemán, que significa me siento en base a eso y en torno a eso. ¿Vale? Es un concepto teológico. ¿Cuál es el problema de eso? Que yo me siento en la base de la revelación de un maestro. Y eso me trae un problema. ¿Por qué? Porque el maestro tiene una relación íntima con el creador. Pero el creador es infinito. Y el creador tiene infinitud de manifestaciones. ¿Nos damos cuenta? Por eso Isaías puede decir una cosa, Pablo puede decir otra cosa y parece una contradicción. No, no es una contradicción. Es la percepción, lo que decía Clemente, de cada uno, de su revelación personal. Por eso yo digo lo siguiente. En mi estudio personal del árbol de la vida, yo tomo un punto de partida de un maestro. Pero de ahí para allá yo estudio lo mío. Porque el Dios creador tiene que revelarse a mí a través de mi estudio personalizado con Él. ¿Quién me da esa capacidad? El Ruach HaKodesh. ¿Me entendéis? Dios tiene sus ángeles que me traen la revelación y acampan alrededor o derredor de nosotros. Eso es lo que enseña la Escritura. Entonces, mi relación con ese creador infinito es lo que a mí me da apertura. Y luego yo digo lo siguiente. Señores, la predestinación, según San Agustín dispone esto, según Frank, no existe. Se acabó el tema. Ya, ¿por qué? Porque dentro de mi nivel de revelación con Dios, yo cada vez que voy a la Biblia no consigo el libro albedrío. No lo consigo. Pero entonces... y te dejo. La pregunta es, ¿está mal San Agustín Hipona? No. ¿Está mal Frank? No. Ese es el problema. Ese es el detalle. No están ni mal él, ni estoy bien yo. Ambos tenemos un nivel de revelación. El problema es si yo baso mi conocimiento y mi revelación en San Agustín. Adelante. Ese es el problema, o sea, llegar a entender qué interpretación tomar. Porque pero como punto de partida solo. Como punto de partida, porque ninguno de los judíos piensa iguales. Y cada uno de ellos, cuando recibió la revelación, tenían un contexto histórico igual. Entonces, ese es el problema. O sea, nosotros, por así decirlo, nos frustramos porque queremos encasillar a Dios. Y uno de los momentos que Dios me dijo eso fue que no lo encasille. O sea, en un momento de mucha oración, mucho ayuno, Dios me dijo, o sea, quieres conocerme, pero pones limitaciones. No puede ser así. Entonces, ese es el problema. Cuando yo tengo una revelación, otro tiene otra, pero vamos a entrar en debate o vamos a entrar en problema. No. Porque yo entiendo, por eso, pero lo que hacen hoy en día es esto. Lo que hacen hoy en día es, no, porque Dios me dijo así y lo que tú dices está mal. No está mal tú, tampoco estoy mal yo, porque cada uno va a tener una revelación. Pero el problema es que luego va a venir el hermano Javi mañana a decir que eso no es de Dios. Que eso no es de Dios. Ese es el problema. Incluso, mira, toda espiritualidad que quiere o pretende estudiar a Dios se queda corta. Toda. Llámale cristianismo, llámale espiritualidad de cábala, llámale como le quieras llamar, toda, ninguna puede concebir completamente al creador, ninguna. Pero amado, ninguna. Todas son un punto de partida para iniciar un viaje personal que el alma tiene dentro de su sistema almático para reunirse con el creador. Ojo con eso. O sea, hay personas elevadas siendo testigos de Jehová. ¿Sabéis cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es cuando yo quiero creer o yo pretendo creer que mi revelación es la única que existe y que el creador se tiene que ajustar a esa revelación. Cuando fue el creador que la dio. Sí, cuando fue el creador que la dio. Entonces, cuando yo veo a alguien que no camina en mi línea de pensamiento, yo digo, ese está mal. Dios no trabaja así, Dios no actúa así, pero me voy a la Biblia y ahí viene el problema con mi vida, con mi pensamiento, porque ahí empieza el mar de contradicciones. Pero es el gran problema, que nos estamos tomando la gran cachaza de decir entonces que toda la persona está en lo correcto. Ese es el gran problema, porque ahora, ¿cómo tú puedes contradecir? Eso solo lo puede decir el creador. ¿Cómo puedes tú? Claro. Lo que pasa es que
para mí, yo escucho, ¿qué tanto quiero saber? Pues yo lo voy a decir cuando lo a mí no me importa. Porque mañana... Quiero ver, ¿sí? Si me hago entender como cosas. Entonces como que hay un límite, así como todos somos diferentes, así como partamos de ahí, todos somos diferentes. Así mismo Dios se va a manifestar en cada uno. Así, la sola verdad no está aquí, está en todo lugar donde la que son Entonces, por ejemplo, porque mañana puede venir un satanista a decir, esto es así, así. ¿Quién le puede debatir eso? ¿Quién lo mandó al satanismo? Porque si lo mandó Dios, ¿qué hacemos? Pero, ¿qué vamos a hacer? Entonces, es un gran problema. Es que ese es el problema aquí. El problema es cuando yo digo que mi postulado es el verdadero. O cuando yo quiero interponer o proponer que lo que yo, por ejemplo, yo soy maestro, pero yo no le impongo nada a nadie. Es más, yo prefiero que todos debatan lo que yo digo y que cada uno diga, no, no apoyo eso. Perfecto. Ahora, ¿por qué? Entonces tú comienzas y propones tu postulado. ¿Y sabes qué? Tú también tienes la razón. Porque dentro del nivel de revelación con Dios, Magali dice, a mí se me reveló Dios en el hospital y me sanó Dios. Un médico dice, te sanamos nosotros los médicos. Ahí hay un debate, María Pablo, no. El médico dice, te sanó la medicina y Magali, me sanó Dios. Y punto. A mí se me reveló Dios. Usted diga todo lo que usted diga. ¿Sí o no? Eso también pueden decir, no sé, ya bastante. O no se vea para... Exacto. ¿Verdad? Exacto. Entonces viene, muy gracias María Pablo. Viene una tercera persona y dice, ni la sanó la medicina ni la sanó Dios. Ahí no se sabe qué pasó. ¿Sí o no? Hubo un médico que me dijo que yo tenía un ángel. Mira. ¿Cómo ese médico me dice que yo tengo un ángel? O sea, ¿cómo? O sea, May. Pero yo creo que aquí lo importante es lo que cada uno tiene en su convicción. Aquí Eso es es lo lo- que hay que exacto. entender, porque si no, ahí es donde uno va a flaquear y va a decir, pero estoy loco, ¿quién? Por lo tanto, tú no deberías anclar tu fe en mí. Ni en mí ni en ningún maestro. Pero, Tú amado, tienes que anclar tu fe en el infinito, en el Creador. Ahora, el maestro que dice Efesios que lo constituyó Jesús a los maestros, son un punto de partida. amado, pero entonces, por ejemplo, lo que usted dice a Maya, que ella llega a creer en el Creador. Claro, nosotros te estaremos diciendo, o sea, no creas en la Biblia, porque la Biblia te explica todo. Pero es lo que yo te digo, no puedes borrar lo que Dios pone en tu corazón, porque es que... Pero ahí caeríamos en el punto que él dice, porque ellos fueron inspirados por Dios en ese momento de una forma. Y si lo sometemos y que solamente debemos de seguir eso, lo que ellos escribieron, hay un problema. No, porque no. Yo digo, Claro, porque San Agustín, él puso el ejemplo de San Agustín. sí, pero es que una cosa es que, digámoslo, un ejemplo, tú conoces los colores porque te lo han dicho, ese es el color, ¿cierto? Pero si Dios viene y te dice, no, Uribe, ya no creas que ese es el color, este es el que yo te digo porque te lo revela tu corazón, usted para ellos, yo no ya digo. Ahora, es interesante lo que acaba de decir, porque hay un postulado en psicología, que hay un video en internet, donde hay un aula y ponen una carpeta de color azul. Y cuando entra el último alumno le dicen, ¿qué color es esa carpeta? Y dice azul. Y todos dicen que es roja. Él termina diciendo también que es roja. Sí, con la presión. O sea, sí. Yo cuando estudiaba psicología, una vez un psicólogo iba al frente, que Dios es como tú te lo creas, básicamente. Primero Santa Biblia, así me decía, porque no existía Dios. Interesante. A mí esta mañana me hicieron la pregunta, yo no era cristiana, que yo era en quién creía, de quién era Dios. Yo depende de usted lo que me esté diciendo, que me está preguntando. Para mí depende de la perspectiva que usted tenga de Dios. Yo con usted no voy a pelear, yo soy lo que soy. Ah, pero es que es un pastor y que usted tiene que, yo le voy a la iglesia por el pastor. Él sabe quién soy yo y yo no me le voy a esconder a él, no me le voy a esconder a mi hermana, porque es que si yo tengo a Dios en cada parte, él está aquí conmigo entonces. Ah, pero es que la vocecita que usted escucha, y yo la vocecita que escucha muchas veces son nuestros mismos demonios y mi misma carne queriendo salir, porque no es ni Dios, eso depende de lo que usted tenga en su mente. Porque a mí me lleva más la carne que lo que yo le voy a escuchar a Dios, porque muchas veces vivo
en otras cosas menos en la voluntad de Él o en lo que usted dice que yo creo. Entonces, vuelvo a lo mismo, es según la perspectiva y en lo que usted encaje o en lo que usted diga que es Dios. Si yo digo que Dios está en esa cosa que ahí está, ahí se me va a manifestar. A mí me dijeron, ¿usted cómo le habla a Dios? Lo escucho, yo no. A mí me habla Dios por medio de la Biblia, y lo he dicho cómo. Porque una vez yo le pregunté a Y Lorena, ¿y quién rebate eso? Yo no De que Dios te hable por medio de la Biblia. Nadie. Porque eso es tu relación con Dios. ¿Veis dónde caemos? El problema de nosotros es que nos frustramos. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, tengo un nivel espiritual de conexión con Dios, vale, pero tu nivel de conexión espiritual con Dios no es el nivel de conexión de Él, no es el mío, no es el de Él, no es el de ella. Es decir, el nivel de conexión espiritual de Javi con Dios es de Javi con Dios. Es decir, el Creador tomó la iniciativa de tener ese nivel de conexión de espiritualidad con Javi. Y es el mismo Creador que le va dando la capacidad para crear esa conexión. A medida que Javi va empujando hacia allí, se va encontrando con algo que el Creador quiere que él se encuentre. Ahora, aquí viene el problema. Vengo yo o viene Meli, ¿vale? Y Euribel tiene una conexión con Dios a través de venirse a arrodillar aquí al altar. Ahora, Euribel viene al altar, en lo que llamamos altar, aquí esta madera, se postra de rodillas ahí y Euribel conecta con Dios. O esa es la posición de Euribel. Y Euribel tiene revelación y contestación de parte de Dios. Ahora vengo yo y digo, Pobre miserable. pobre miserable, oye, piensa que Dios se le va a manifestar así. Sí, sí. Es que lo interesante de todo esto es que la conexión con Dios no tiene que ver ni siquiera conmigo. Tiene que ver con Él. Porque es Él el que toma la iniciativa de conectar conmigo. Él depositó eternidad en mi alma. Oiga, señores, es que hay gente que no es creyente y Dios conecta con ellos. ¿Cómo nosotros queremos postular de que nosotros tenemos la panacea de la revelación y que Dios solamente conecta a través de mi perspectiva de ver la vida? Eso es falso. Eso es falso. Eso se llama egoísmo centrado en el hombre. Por eso yo cuando veo maestros que postulan que otras perspectivas de conectar con Dios están erradas, yo digo, ya no tienes un problema. Porque tú te quieres apoderar de la luz del Creador. Cosa que no se debe hacer y cosa que es imposible hacer. ¿Por qué? Porque tú crees que tu revelación es la que vale. Entonces, cuando uno enseña espiritualidad o uno enseña conceptos del Creador, uno tiene que tener en cuenta algo muy presente. Que yo le puedo enseñar la última revelación de la revelación a la gente. Y esa persona va, se sienta en su coche y ahí se le revela a Dios y no como yo le digo. Esto es así, esto funciona así. ¿Y sabe qué? Está la viejita que tiene 90 años en el Evangelio, buscando a Dios a su manera, y lo interesante es que tiene conexión con Dios. Eso es lo interesante de esto. O sea, eso es lo interesante. Luego, nosotros en nuestro conocimiento elevado de Dios, Dios tomó la iniciativa, cuidado, no nosotros, porque Él depositó eternidad en nuestra alma. Él tomó la iniciativa ahora de llevarnos a otro nivel de revelación. Ojo, pero no significa que la primera no valía. Porque aquí entra un problema. Hay personas que creen que cuando Dios le hablaba y eran pentecostales, Dios no le estaba hablando. Señores, cuidado, cuidado, cuidado. O sea, ese mismo Dios que tomó la iniciativa de revelarse cuando tú eras un bebé espiritual, cuando tú no entendías nada, es el mismo Dios que ahora te dice, te voy a llevar a otro nivel de revelación. Pero cuidado, si tú menosprecias esto, porque tú vienes de ahí, ¿me entiendes? Y aunque tú no hayas estado en una iglesia pentecostal, tú vienes de un nivel de cero conocimiento de Dios. Es decir, cuando tú no conocías nada de Dios, Dios tomó la iniciativa, así sea en una discoteca, de revelarse a tu vida. Por lo tanto, de donde tú criticas, es de ahí donde Dios te trae. Pues nos damos cuenta, es decir, el nivel de revelación de Dios lo toma Él como iniciativa de cómo se quiere revelar. Por eso es que Él toma a Pablo, ¿verdad? Y lo lleva a un nivel que le desdobla el alma
lo lleva a un nivel de revelación, pero a Pedro no. Y Pedro mismo dice, este tipo enseña cosas difíciles de entender. Hablando de Pablo. Pablo escribe cosas difíciles de entender. Es decir, no lo entendía cualquiera. Dios estaba con Pedro. ¿Me entendéis? Dios estaba con Pablo. O sea, la revelación de los maestros, de los hombres, de las mujeres de Dios, tiene que ver con algo que toma la iniciativa Dios. Nos damos cuenta. Y de ahí para allá hay un punto de partida en el cual el mismo Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Santidad, va dándote pautas para decirte, Lorena, ya no es en este vaso, ahora es en una botella. ¿Vale? Es más grande ahora la revelación. A eso llamamos espiritualidad. ¿Vale? Y a medida que tú te vas adentrando, y tú sabes por qué te vas adentrando, ¿tú sabes por qué te vas adentrando? Porque el Padre lo decidió. O sea, la conexión que tú buscas con el Creador para elevar tu conciencia es la decisión que Dios tomó sobre tu vida. No es voluntad propia. Pablo dice, en Romanos 3, dice que no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos a uno. Es decir, de alguna u otra manera, es Dios que nos reencamina, María Paula, y nos empuja a buscarlo a Él y a elevar nuestro nivel de conciencia. Eso es lo interesante. Es decir, mi conocimiento de ese Dios que se va revelando en un nivel cada vez más elevado es la decisión de Él de llevarme también a ese nivel. El contrato de alma. ¿Eh? Y el contrato de alma. Claro, dentro del contrato de alma está esa revelación. Es decir, cuando a ti Dios te formó antes de venir a este mundo, Dios te depositó dentro de esa eternidad la capacidad de un día concebirle de otra manera. Hay quienes van a morir con la A, la B y la C. Ya. No hagamos nada más. Es decir, hay gente que morirá diciendo y enseñando, así como enseñaba allí ya, mira, la sangre de Cristo tiene poder. Ya. Oigan, ¿sabe qué es lo interesante de todo eso? Que dentro de los 125 niveles de percepción, ese es su nivel 125. Señores, ya. Eso es lo interesante. O sea, esa fue la máxima revelación que él tuvo de Dios. ¡Wow! ¿Os dais cuenta? Es decir, él estaba bien porque ese era su nivel de revelación y de intimidad con Dios. Ahora, la de Melvin es diferente. El problema de Melvin es si Melvin se sienta en la revelación del otro. ¿Te das cuenta? Si yo me siento en la revelación o en el conocimiento que Dios le da a otro, yo desecho el que Dios me da a mí. Por eso hay algo que me gusta en la espiritualidad. Y en la espiritualidad de la Cábala se enseña lo siguiente. La Cábala según Melvin, espiritualidad según Clemen, espiritualidad según Lorena, espiritualidad según... Allí nadie tiene nombre. Cada uno tiene una perspectiva. La pregunta es, ¿cuál escojo? Ninguna, Señor. Yo estudio todas y la que me sirva de punto de partida, yo camino para percibir y entender a Dios. Y de ahí para allá yo tengo que cuajar un pensamiento personal en Dios. A eso le llamamos relación con Dios. A lo que yo voy creando en mi intimidad, María Paula. Yo conozco gente que ora 7 horas. Pero conocí a un hombre que oraba 5 minutos. Al uno y al otro los ha usado Dios. Al uno y al otro se les ha revelado Dios. Si el de 5 minutos intenta orar 7 horas para la revelación, se va a frustrar. Porque va a forzar. Porque dentro de su ADN no está eso. Y cuando él está después de 1 hora diciendo cosas, ya no sabe qué decir. Pero el que está capacitado, María Paula, para estar 7 horas, ese habla, dice un montón de cosas y es una bendición todo lo que ora. ¿Te das cuenta? Y todo lo que está diciendo le trae bendición. Ahora, inténtalo tú. ¿Me entiendes? Ahora, el de 7 horas, que no intente orar 5 minutos tampoco. ¿Te das cuenta? Porque en 5 minutos él se queda vacío. Eso es lo interesante. Tanto uno como el otro está bien. Porque la revelación de Dios no tiene muerte. Y eso es lo que a mí me gusta de Dios. Ese es el detalle, Javi. Que el Creador no tiene muerte.
Él tiene una revelación para ti personal, una relación en la cual se quiere revelar a tu vida. Si tú intentas coger la estructura de un hombre, te va a ir mal en la vida. Te va a ir mal en la vida. Tú coges el punto de partida de la enseñanza. De ahí para allá, tú tienes que buscar esa revelación y esa manifestación de qué fue lo que depositó Dios en tu alma. Cuando yo tenía 7 años, me acuerdo que yo decía que Dios me cuidaba, que nos cuidaba a todos, porque nos pasaron cosas muy malas. Pero yo no leía la Biblia, no sabía nada de Dios, pero sí sabía que Dios nos cuidaba. ¿Cómo yo lo sabía? Pues el Espíritu me lo decía. Creo yo, porque ¿quién me lo iba a decir que Dios me cuidaba? Si no sabía nada de la palabra. Pero crecí creyendo que Dios me cuidaba así. Imagínate, ella creció creyendo que Dios la Y es cuidaba. que nos ayudaba en todo, era Dios, no era nada otra cosa. Era el Señor que nos ayudaba, porque nadie nos ayudaba. Ahora, ¿quién debate eso? ¿Y cómo ella sabe que era Dios? Primeramente, ¿cómo ella sabe? Es que yo Pero sé. no lo sabe ni ella ni yo, ni tú, ni nadie. Eso es lo interesante de esto. Pero yo sabía que era Dios. Exactamente. Nos damos cuenta de lo que es la convicción. La convicción es esa capacidad de yo creer que es Él, aunque no sea Él mismo. Sí, porque yo no sabía que me conocía. O sea, eso es lo interesante de todo eso. En eso se basa la fe. Nos damos cuenta entonces, ese creador tiene una revelación infinita. Señores, no hay maestro sobre la tierra que la sepa. No la hay. No la hay. No hay nadie en esta tierra que se la sepa toda. Y gracias a Dios que sea así. Porque eso trae orgullo al hombre. Trae vanagloria, trae altanería, trae soberbia, trae arrogancia, trae prepotencia. Yo por eso, a mis hermanos, yo no los critico. Yo digo, ahí donde usted está bien. Que usted quiere dar el salto a crecer espiritualmente. Amén. Por algo tú quieres dar el salto. Eso es lo interesante. O sea, yo no empujo a nadie. Por eso yo tampoco invito a nadie a la iglesia. Yo creo en la revelación divina. Yo creo en ese empuje de Dios para que la gente venga. Yo creo en esa decisión que el Padre toma sobre un alma. Y que todos mis esfuerzos son en vano. O sea, yo creo que la predicación no es para que la gente venga a 4 paredes. La predicación es para que la gente despierte su conciencia a ese creador. Y de ahí para allá empieza un caminar. Que el caminar puede terminar en que tú vengas a la congregación. Sí, o puede que no. No necesariamente tiene que venir. Nos damos cuenta. Porque nosotros decimos, ya para terminar, abrazamos el concepto de aceptar a Jesús. ¿Qué es aceptar a Jesús? Si todo fue creado en Él, por Él y para Él, y todo está dentro de Él, ¿a qué en específico del todo nosotros le llamamos a aceptar a Jesús? Ese es el detalle. ¿Nos damos cuenta? Porque ese Dios de revelación, cuando está su hijo Yeshua en la cruz, hay un hombre que está al lado de él y le dice a ese hombre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿eh? Ya, allí no hay nada más, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fijaros, allí no hay nada más, allí no hay otra revelación que un acuérdate de mí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? La capacidad de yo reconocer que hay un Dios, un ser supremo, viene a través de acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La pregunta es, ¿y si hubiese dicho otra frase qué? También lo hubiese valido. También lo hubiese valido. El problema es que nosotros quisimos, a través del postulado de los padres de la iglesia, crear una estructura. Claro. Es por reconocerle que era un Dios. Solo por eso, ¿no? La pregunta es, ¿cómo le reconoció? Que él era Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra de Dios dice que nadie puede llamarse Dios sin el Padre. Oh, interesante. ¿Y cómo el Espíritu se le revela a alguien que nunca ha tenido una posición hacia Dios? De eso no hablaba.
¿verdad? Quiere decir que el Espíritu también se le revela a quienes no han tenido acercamiento a Dios. Porque de una u otra manera, yo, aunque no esté en una iglesia, aunque no haya reconocido verbalmente, Dios habita en todos nosotros. Sí o sí, porque somos su creación. Dentro de nosotros habita la chispa divina, ¿verdad? Esa chispa divina se puede manifestar en reconocimiento de Dios de 20.000 maneras. Por lo tanto, el concepto de aceptar a Jesús es bastante amplio. No tiene que ver solamente con repetir una frase o reconocerle a Yeshua para depositarlo en su mente. Es un concepto demasiado amplio. Sí, María. Yo quiero preguntarle algo muy interesante. Y quería que me aclare. Bueno. Yo tengo un amigo que él es cristiano, pero él no va a la iglesia. ¿Verdad? Entonces, o sea, que estoy a Jesús y todo. Y él dice que Dios le habla en sueños a través de los muertos, que hay muertos que sueñan y dicen, bueno, que la familia de ti esto y el otro. Entonces, yo quiero preguntarle a ustedes, ¿estamos hablando de qué don es ese? ¿O qué es? ¿En qué parte de Dios? Fíjate, ¿cuál sería nuestra tendencia? Sí. Me perdón, no tengo la interrupción. Y él me dice, y la familia dice, mijito, ¿cómo sabe usted? Entonces, por eso quiero preguntar. Fijaros que la tendencia, por la influencia de lo que nos enseñaron, es pensar rápidamente. ¿Quién ha pensado en demonios? Sinceramente. Yo pensé cuando me dio ese. Vale. ¿Quién más de los que está aquí pensó rápidamente en demonios? Sinceramente. ¿Tú? Sí, ¿no? Eso se llama influencia dogmática. ¿Vale? Es decir, yo no doy espacio a nada más, no, sino a lo que me enseñaron, a lo que yo he tomado. Y yo digo rápidamente, eso es del diablo. La pregunta es, ¿y puede ser Dios? O el en que está encasillando a Dios. No, porque hay un pasaje de las Escrituras que dice que el muerto nada sabe, que está dado a los seres que mueran una vez y luego el juicio. Lo interesante es que habla del nefesh, de la carne, y no de la neshama, no del alma. ¿Pero qué juicio? ¿Vale? Porque la que se ejecuta como juicio, en principio, ¿vale? Es de la carne. Es la carne la que reconoce ese aspecto. Pero el alma, que es la neshama más elevada, no está hablando de eso. Entonces, ¿quién muere? ¿El alma muere? No. Es la carne la que muere. Entonces, en ese aspecto de tu amigo, ¿qué podemos decir? ¿Podemos decir que fue Dios o que fue los demonios? No lo sé realmente. Yo quiero ser honesto. Yo quiero ser honesto. ¿Sabéis por qué? Y digo que quiero ser honesto porque esa es su relación con Dios. Pero fíjese que lo que le dice supuestamente es verdad. ¿No? Ahora, la capacidad que él tiene para interpretar es otra cosa. Él puede interpretar que es un muerto y puede que no es un muerto, puede que sean los ángeles. Ahí es donde viene el detalle. O sea, que lo que yo estoy interpretando no sé si es verdad o no sé si es así, porque yo puedo decir, se me manifestó un muerto y Oliver puede decir, no, se te manifestó un ángel, y Javi puede decir, no, se te manifestó un demonio. Entonces, ese es el detalle. ¿Qué es lo que se le manifestó a tu amigo? Y allí solamente puede entrar el creador. ¿Sabes? Sí, ahora. Lo que me lleva esto a mí, algo personal, de que no avance o no me siento siempre un poquito frustrado porque los sueños que siempre me dicen de que siempre estoy en algo oscuro y que solamente se me ven los pies, o estoy yo al lado de otra persona y que no. Entonces, a veces me da a mí la sensación que el trabajo, el sacrificio que hago, ¿no? Y digo, de repente me estoy alejando de Dios y creo que a veces me da la sensación que el demonio me tiene a mí atado, ¿no? De repente por lo que yo años atrás estaba por un mal camino
y creo que tanto he tenido que no ha salido todo de mí y eso me frustra. Si yo te pregunto si tu vida está en las manos de los demonios o de Dios, ¿tú qué me respondes? ¿Tú qué me responderías? Yo sigo todavía sigo creyendo en Dios a pesar de todo, ¿no? Pero si yo te pregunto, ¿tu vida está en las manos de los demonios, llamados también clipot, o está en las manos del Creador? ¿Tú qué me dirías? Yo sigo creyendo que está en la mano de Dios. Y entonces, ¿cuál es el problema? Porque la fe tiene que ver con la creencia. ¿Tú sigues creyendo emocionalmente o tú tienes la convicción de que está en la mano del Creador? Y a veces eso me hace pensar a mí, ¿no? Que me gusta y... ¿Sabes que soñar con oscuridad no es malo? Eso es lo interesante, Roberto. ¿Te das cuenta cómo el condicionamiento, Sí. ¿Te das cuenta cómo el condicionamiento doctrinal y emocional ya directamente nos dice es malo? La pregunta es, ¿por qué es malo? ¿Por qué tiene que ser malo soñar con oscuridad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual la gente dice que soñar con muerte o con oscuridad es malo? ¿Por qué? Honrosa es la muerte ante los ojos del Creador. ¿Dónde está lo malo en soñar con muerte? ¿Dónde está lo malo en soñar con oscuridad? Si la oscuridad simplemente es una cáscara que tiene envuelta una gran capacidad de luz, nada más. Es decir, dentro de esa oscuridad hay luz, por lo tanto no es malo. La oscuridad es una clipot, una cáscara que tiene envuelto dentro luz. Lo único que tienes que hacer es descubrir esa luz que está dentro. Pero si tú dentro de ti, como dice Marcos, para el que cree todo es posible, si tú tienes la convicción que son los demonios, serán los demonios. Es que eso es lo interesante. Si tú tienes la convicción de que a ti te están haciendo brujería, a ti te van a hacer brujería. Aunque nadie te la esté haciendo, tú te vas a autocrear ese concepto y te vas a limitar con esos conceptos. ¿Sí me entiendes algo? Entonces, la convicción en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu de Dios, ¿vale? De que mi vida está en las manos del Creador, es la que a mí me libra de toda percepción que yo tengo limitada de que mi vida está en manos erróneas. No. Si tu vida estuviese en manos erróneas, tú ya no estarías aquí. Créeme. Créeme. Tú estás aquí por gracia divina. Por lo tanto, no hay oscuridad en ti. Es que eso es lo interesante. Lo que nosotros llamamos oscuridad es ocultamiento de la luz divina. Detrás de esa oscuridad hay luz de Dios. Lo único que tenemos que hacer es romper esa carga. Pero sigue siendo luz. ¿Bueno? Pastor, y soñar con agua, así que usted nunca puede cruzar con mucha agua. Yo siempre soñaba eso. Imagina. Soñaba con cuando íbamos, que yo quería pasar, pero nunca podía pasar. Deténlo, ya en algún momento.